vaya usted pasando, y mientras que mi hermano pasa, usted sigue alabando, y mientras que mi hermano pasa, usted sigue alabando, alabando. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, Dios le bendiga. Amén. Pero hermano, la paz del Señor esté siempre presente en nuestros corazones. Amén. Guarden los misterios del Señor. No me tocaba hoy tampoco, pero bueno, Dios sabe las cosas, hermano, y estamos tocando unos temas que son de reflexión para todos, para cada uno de nosotros, ¿verdad? Mi hermana se le había olvidado allí la ofrenda, pero Gloria a Dios. ella la recoge después al final. Amén. Al final, hermana, la recogemos. Amén. Vamos a darle lugar primeramente a lo más importante, a la palabra del Señor. Amén. Estos 2 días que hemos tenido de estudio, hermano, ha sido, verdad, de bastante provecho para refrescar y para aprender cosas nuevas. Amén. Entonces vamos a continuar, hermano, con una tercera parte. Y que acá en la tierra se mueven 2 reinos. Se mueve el reino de la luz admirable, por lo tanto el rey es Cristo, pero Jesús todavía no ha venido, pero tiene embajadores acá en la tierra. Usted y yo somos embajadores de Cristo, de los cielos acá en la tierra, y un embajador tiene que saber los principios del reino, tiene que hablar la palabra del Señor y tiene que conocer cómo se mueve el reino de los cielos. Por eso la palabra embajador, hermano, requiere de mucha responsabilidad acá en la tierra. ¿Verdad que cualquiera no es un embajador? Usted va a cualquier nación y un embajador mínimo tiene que hablar 3 o 4 y hasta 5 idiomas. Tiene que ser una persona en posgrado. Un embajador no es cualquier cosa, hermano, sino que es preparado para ser colocado en un sitio. Ahora, ¿usted cree que nosotros no necesitamos una preparación para que Dios nos coloque donde Él quiere? Dios nos va a preparar y Dios es el que nos prepara, pero Él tiene sus vasos. A veces creemos que los vasos no son necesarios, pero si no fueran necesarios los maestros en la iglesia, entonces Jesús no fuera constituido los ministerios, hermano. Mucha gente dice, Jesús es mi maestro, ok, y entonces los maestros que Jesús colocó son tomados en poco, hermano. O quizá los pastores, no, Jesús es mi pastor, ok, y entonces no necesitamos pastores terrenales también. Si Jesús estableció los ministerios, dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, hermano, vamos a entrar, antes que entremos acá, yo quiero que entendamos algo, hermano. Vamos a tocar unos temas delicados, y esto en la antigüedad, antes de que Jesús viniese, recuerde que el Espíritu Santo no moraba en las personas, sino que habían 12 tribus, y de las 12 tribus había una llamada los levitas, los cuales eran los que estaban encargados de ministrar la palabra de Dios. No todo el mundo tenía acceso a un pergamino, no todo el mundo tenía acceso a un papiro, no todo el mundo se le daba la oportunidad de predicar el evangelio, sino que ellos cada sábado hacían una reunión en una casa de oración y allí escuchaban palabras. Entonces Jesús vino a confrontar a aquellos sacerdotes, los cuales Jesús les dijo, todos vosotros que han venido antes de mí y los que vinieron después de mí también son ladrones, ¿verdad que sí? Entonces no estamos hablando de los pastores ni estamos hablando acerca de la iglesia, estamos hablando acerca de la cultura judía, estamos hablando de que eso era una sombra a lo que ha de ser, porque en estos días se ha tocado de que usted es su propio sacerdote. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Dios tiene que habitar dentro de usted. ¿Y quién es el que está encargado en echarle leña al fuego? Usted mismo, igual que yo. Entonces la iglesia es bueno, la congregación es buena, pero hermano, se puede estar en el mejor lugar, pero si yo estoy equivocado me pierdo yo y los demás se salvan, ¿sí o no? Entonces usted y yo tenemos que tener un discernimiento de espíritu, porque nosotros no dependemos de hombres, sino que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Antes el Espíritu Santo no moraba en las personas. Hoy en día nosotros tenemos el privilegio de que tenemos el Espíritu Santo haciendo vida en esta casa, igual que en la suya. Entonces Jesús dice, no contristéis al Espíritu, porque la iglesia es usted y soy yo. Acá donde nosotros nos estamos congregando es el templo, es la casa de oración, es la casa de papá, es donde se viene a orar. Pero el templo donde habita Dios es usted mismo. Por eso es que cuando Cristo venga se va a llevar la iglesia, no se va a llevar las paredes, se va a llevar a las personas que están consagradas y guardadas
para Dios. Una vez aclarado, hermano, vamos a ver acá, ¿verdad? El escritor Mateo, en este caso el apóstol, ¿verdad? Y evangelista Mateo, él dice y está narrando acerca de un acontecimiento que vivió en la vida de Jesús. Jesús, el ser maravilloso que pisó la tierra, aquel verbo que sería carne, dice que a los 30 años fue llevado al desierto por el Espíritu, porque tendría que empezar a comenzar el ministerio de Jesús en la tierra. Aunque ya él tenía conocimiento, aunque ya tenía sabiduría, aunque el Espíritu Santo ya estaba sobre él, ¿verdad? Él tuvo que ir al desierto para ser tentado. Por eso le digo, hermanos, si tentaron a Jesús, no lo van a tentar a usted y a mí. Si Jesús era el mismo Hijo de Dios, es el mismo Hijo de Dios, el verbo hecho carne, y el enemigo no le respetó la cara. ¿Usted cree que el enemigo le va a respetar la cara a usted? Y me la va a respetar a mí. Si nosotros nos descuidamos, Él hace lo que le da la gana, pero la verdad os hará libre, dijo Jesús. Entonces Jesús dice aquí en el 8, ya es la última vez, la tercera tentación. Él dice: otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Vea y lea detenidamente. Dice que otra vez, ¿quién le llevó a un monte alto? Léalo con fuerza. ¿Quién llevó a Jesús a un monte alto? Dios. Entonces, ¿tiene poder el enemigo de sacar a la gente y mostrarle reino o no lo tiene? Sí. ¿De mostrarle visiones? ¿Sí o no puede? Claro, es un poder limitado, pero el enemigo tampoco es que es cualquier cosa, hermano. El enemigo tiene también y se disfraza como ángel de luz, y eso lo hemos estado estudiando. El enemigo se hace pasar por Dios, y Saulo en un tiempo persiguió la iglesia, concibió la muerte de cristianos creyendo que adoraba a Dios, pero era el enemigo que lo tenía envuelto en sus pensamientos. Hoy en día, ¿usted cree que no hay cristianos que están sirviendo al enemigo y cree que adoran a Dios? Porque el que mata es homicida, y eso lo estábamos estudiando ayer. Entonces vea lo que dice aquí la escritura. Jesús le respondió con la palabra y le dijo, al enemigo le dice, ¿verdad? Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces estamos hablando acerca de lo que es la adoración. Y el único objeto o la única persona que es motivo de adoración es Dios, más nadie. En el primer día hablamos y tocamos, y el segundo día que el enemigo quiso ser como Dios y le gusta que lo adoren, ¿verdad que sí? Porque él quiere tomar el puesto de Dios, o quiso tomar el puesto de Dios. Entonces nosotros los hijos de luz adoramos ¿a quién? Al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero el mundo de las tinieblas, ¿será que no adoran al príncipe de este mundo? Él también es objeto y es culto de adoración, pero del lado de las tinieblas, porque él es un copión y él quiere hacer todo lo que hace Dios, pero él lo hace en forma negativa. Dios lo hace en una forma agradable, buena, pero el enemigo lo hace de una forma muy sutil. ¿Y qué hace el enemigo? El enemigo le dice a Jesús, mira Jesús, a la verdad, ellos se conocieron allá arriba porque los dos eran ángeles, pertenecían a la genealogía de los ángeles y a la creación de los ángeles. Por lo menos Jesús es el verbo y sabemos que Dios nadie lo hizo, pero Jesús es considerado en el antiguo pacto como el ángel de Jehová. Entonces quiere decir que ellos tienen un poder mayor que el terrenal, que el hombre. Y el enemigo era un querubín, o es un querubín, el cual Dios sacó fuego de en medio de él y lo destruyó. Por eso es que cuando Jesús venía, los demonios que estaban en las personas se manifestaban y le decían, ¿qué tienes contra nosotros, hijos del Dios viviente? Porque ya se conocían antes de Jesús encarnarse aquí en la tierra como verbo, ya allá arriba en los cielos Jesús se encargó de derribarlo. Jesús dijo, a la verdad, yo lo vi a él caer como un rayo. ¿Verdad que sí? Estamos en la escritura en esa parte. Entonces Jesús como hombre, ¿verdad? El enemigo viene y lo tienta, porque el enemigo llega y le dice, y vea que Jesús, si fuese dicho una mentira al enemigo ahí, Jesús lo fuera frenado. Él le dice, si tú, en vez de adorar a Dios, a tu Padre,
te postras y me adoras a mí, en vez de llevar sufrimiento en la tierra, en vez de llevar castigo, en vez de llevar una cruz, en vez de llevar padecimiento, yo te voy a hacer que tú gobiernes sobre este mundo, sobre todas las ciudades, las naciones, las riquezas. Vas a vivir feliz. Y hay gente que le gusta vivir feliz en la tierra, pero ¿a quién están sirviendo? Porque el enemigo se levanta contra todo lo que es de Dios. Pero si alguno sirve al enemigo, el enemigo no le va a hacer guerra, ¿verdad que no? Porque es de él. Pero el que es de Dios tiene una lucha continua, porque el príncipe de este mundo quiere destruir lo que es la obra de Dios, lo que es la función de Dios. Entonces estábamos hablando ayer y le dije que si podíamos entrar en lo que era el dinero, ¿verdad? Porque el enemigo le dijo, y no fue que Dios le dio las riquezas al enemigo, sino que el hombre en el huerto perdió la potestad, porque Dios le dijo fue al hombre, enseñoréate del huerto, ¿verdad que sí? Enseñoréate de la tierra, ponle nombre aún a los animales. Dios le dio un poder al hombre, pero el hombre perdió aquel poder cuando le dio entrada al enemigo en su corazón. El enemigo entró en el corazón del hombre y fue expulsado el hombre del huerto, de la presencia de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Ya el hombre no tenía comunicación con Dios directamente. Y entonces dice que lo estudiábamos antier también, que Dios puso querubines con una espada desenvainada allí para que el hombre no echara mano del árbol de la vida en la condición pecaminosa como estaba. Entonces viene Jesús a deshacer las obras del enemigo. La carta de los Hebreos dice que Jesús no se hizo ángel para salvar a los ángeles, pero que sí se hizo hombre para salvar a la creación. O sea, a usted y a mí. Siendo inferior a los ángeles, ¿verdad que sí? Lo dice la carta de Hebreos, se hizo hombre y pegó los pecados en la cruz. Entonces el enemigo estaba reclamando lo que es de él y entonces Jesús le pegó la carne. Bueno, lo tuyo es la carne, toma, agarra tu carne. Eso es lo que te vamos a dar a ti, la carne. Entonces dice que ni carne ni sangre le darán el reino de los cielos. Por eso es que usted no puede vivir para agradar a la carne. Porque el enemigo usa la carne para que usted y yo nos desviemos del propósito de Dios. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta que nos digan cosas bonitas? ¿Verdad que los hombres más malos son los que tienen mejor labia? ¿O no es así? Tienen labia, hermano. El enemigo, el ladrón, el charlero, ¿verdad? El que roba. ¿Cómo te envuelven y te enrollan y la facilidad que tienen de hablar, hermano? Es terrible, espíritus de error, terrible. Y nosotros a veces nos cuesta. Por eso Jesús dijo que el enemigo es más sagaz, ¿verdad? Es como la serpiente, es astuta. Entonces, hermano, yo quiero que nos vayamos ahí mismo en Mateo, ¿verdad? Y vamos a ver acerca de lo que es Jesús y las riquezas. Dios habla acerca de las riquezas. En el mismo capítulo de Mateo, capítulo 6, en el verso 24, vamos a ver qué establece Jesús o qué Jesús está hablando. Las palabras están en rojo. Jesús está enseñando a los discípulos, está enseñando al pueblo, y Jesús hablaba abiertamente. A Jesús lo estaban oyendo los escribas, los fariseos, los saduceos, el pueblo, los discípulos, ahí todos estaban oyendo lo que Jesús hablaba abiertamente. Y Jesús dice, Dios y las riquezas. Vea lo que dice. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Luego tiene allí, y tiene una G y una R, y dice mamón, ¿verdad que sí? ¿Lo lee o no lo lee en negro? Dice mamón. ¿Sabe usted lo que significa la palabra mamón? La palabra mamón significa un demonio o un espíritu que actúa en el mundo de las tinieblas para hacer que la gente codicie, para hacer que la gente quiera tener el dinero mal habido, de una forma deshonesta, porque eso es pecado. Es el principal demonio, ¿verdad? Una de las tentaciones que el enemigo usa más es el dinero. Y yo quiero, hermano, que nos vayamos a primera de Timoteo, capítulo 6. Después vamos a entrar nuevamente en los evangelios. Pero ¿por qué nos vamos a ir a Timoteo? Porque el apóstol Pablo habla acerca de grandes verdades dentro de la iglesia.
Y él empieza a hablarle acerca de Timoteo, es un pastor, ¿verdad? Y él le escribe allí en la carta a Timoteo, haciéndole ver y entender que muchos se han desviado de la verdad. ¿Por amor a qué? Y verdad que el dinero hace que mucha gente cambie, ¿o no? Quizás hay personas que son los mejores adoradores, los mejores predicadores, pero como le empiezan a pagar $100 semanales, ya usted no los vuelve a ver en la semana. ¿O no es así? ¿Ah? Y entonces Dios dice y los pone a pesar, ¿qué vale más, mi presencia o el billete de $100? Es tremendo, hermano, pero así es. Y es lo que Dios me pone a que yo hable y que yo predique. ¿O no es así? Vea, vamos a leerlo desde el verso, vamos a leerlo desde el 3. Capítulo 6, verso 3 dice, piedad y contentamiento. Vea lo que el apóstol le está enseñando a través de esta carta a Timoteo. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Escuche estos 5 o 6 características que maneja este demonio llamado Mamón. ¿Me entiende? ¿Por qué sabemos que es él? Ya lo vamos a leer y lo vamos a corroborar por la Biblia. Él dice, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pablo le está diciendo acerca de aquellos hombres, en este caso está hablando de hombres, pero hoy en día vemos que las mujeres también predican, ¿verdad que sí? Antes era más fuerte ver a una mujer predicar, pero hoy en día también las mujeres predican. Y ahora, ¿será que usted se mete por las redes y usted ve, cobran por el evangelio o no cobran? ¿Cobran por los milagros o no cobran? Y entonces han agarrado el evangelio del Señor, que es gratuito, como fuente de ganancia. Pero el apóstol Pablo le está diciendo a uno de los pastores, en este caso a Timoteo, de los tales, apártate. Si usted ve que alguien está usando el evangelio como comercio, de los tales, apártate. Y Jesús vendría a enfrentar, y ahorita nos vamos a meter en un mundo profundo, cuando Jesús confronta a los sacerdotes. Porque Jesús entra al templo, ¿verdad que sí? Cuando Jesús hace limpieza del templo, lo primero que hizo fue voltear las mesas. Y dijo, la casa de oración de mi Padre la habéis convertido en una guarida de ladrones. ¿Y quién es ladrón desde el principio? ¿Y quién estaba entonces dentro de esa casa de oración? El enemigo, hermano. Y ellos decían que adoraban a Dios y tenían al propio bicho metido dentro del templo. Estamos hablando en lo terrenal. Pero hoy en día hay mucha gente que tiene el propio bicho metido en el corazón y él hace ver que es Dios, pero es el Dios de este mundo. Porque por los frutos conocemos quién está allí. Y Jesús hablaba abiertamente. Jesús le dijo a Judas, ¿por qué dejaste que Satanás entrara en tu corazón? Vemos una Ananías y Zafira también cuando Pedro viene y le dice, ¿por qué quisieron mentirle al Espíritu Santo? ¿Por qué dejaron que Satanás llenara qué? Su corazón. ¿Será que el enemigo no está interesado en que usted le abra la puerta para él meterse? Pero allá nosotros, hermanos, si le abrimos la puerta o no, nosotros tenemos que ir velando y cerrando todo lo que pueda hacer alguna brecha para que el enemigo no tome ventaja, porque él no se va a aparecer como ladrón, él no se va a aparecer como el diablo, él se va a disfrazar como ángel de luz y él va a querer que usted le dé lugar, así, engañándolo, porque él es padre de mentira. Es tremendo, hermano. Seguimos leyendo. Él dice en el 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento, dice el apóstol, y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en ¿qué? En tentación. Y lazo. Cuando hablamos de tentación, estamos hablando de que si usted desea algo
y no lo puede obtener, ¿verdad? Y el enemigo sabe porque lo estudia, que usted hay algo que le es muy difícil y la manera de usted obtenerlo no es lícita. ¿Será que le va a presentar la tentación para que usted se gane eso fácil? Y hay gente que accede, hermano, a agarrar eso y dice, no, un momentico, después pido perdón. Pero si haces eso, caes en el lazo De la mentira y del engaño y de la traición. Vea, una vez estábamos escuchando un testimonio de una persona, me guardo el nombre, ella decía algo, él decía, hermano, un día yo vi una persona que se le cayó un sobre, o sea, tenía un dinero el sobre, pero en ese tiempo era nuevo creyente esta persona y él dice que, hermano, no tenía nada que comer y tenía a los niños muertos de hambre y le jalaban el pantalón. Y no hay nada más desesperante para un padre y una madre que tener niños muertos de hambre, ¿sí o no? Y el enemigo sabía la condición que estaba atravesando este hombre, y no lo estoy justificando, Dios me libre a mí de eso, pero él mismo lo daba como testimonio. Él dice, ¿cómo me costó después el haber accedido a una trampa del enemigo? Porque cuando la persona dejó caer el sobre, yo lo vi, pero no le dije nada. Y después que la persona se fue, yo agarré el sobre y yo me quedé un rato allí. Yo dije, si lo vienen a buscar, yo lo devuelvo. Pero si no lo vienen a buscar, eso es una bendición que Dios me está dando. Pero si habías visto que a quién se le había caído, ¿cuál era el deber de él? Entregarlo. Pero él, es verdad, el enemigo le dijo, tienes hambre en tu casa, mira a los niños, eso es una bendición de arriba. Y el hombre se quedó con el dinero. Entonces él dice que en el momento él no vio la falta, en el momento él solucionó, ¿verdad? En el momento a la verdad le pareció bueno el asunto y él fue, le suplió por lo menos para comprar comida 2 o 3 días y él dijo una bendición de Dios y se postró a orar, a darle gracias a Dios. Y cuando él se postra, Dios al tercer día le da la respuesta y le dice, ¿y qué pasa si tu condición que tú dices es mala? Porque los niños estaban pasando trabajo, el enemigo conoce tu debilidad, ¿verdad? Que lo hiciste pensando en ti y en los tuyos. Pero si yo te dijera que ese dinero que se le cayó a esa persona era para una persona que se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Qué fuerte, ¿verdad? Y que si yo te dijera que esa persona por no haber llegado ese dinero a tiempo, se murió. ¿Cómo le quedó la conciencia a aquel hombre? Porque ¿quién le puso la tentación? Porque el enemigo sabía la necesidad. Cuando Jesús que venía de los 40 días de ayuno, el enemigo le dijo, si dile a esa piedra que se convierta en pan, porque el enemigo sabía que Jesús tenía hambre, ¿o no? Si usted tiene una necesidad, ¿qué le va a presentar el enemigo? Lo que usted está esperando, hermano. Y yo recuerdo que mi pastor, que Dios bendiga a mi hermano, pastor de ella, le está en el regazo del Señor, sé que partió con el Señor. Él decía, mira, Jonathan, te voy a enseñar algo, principios del reino. Nunca se agarran las primeras ofertas. Siempre el que viene adelante ofreciendo, bíblicamente te lo puedo comprobar, es el enemigo. Siempre la primera oferta viene de parte del enemigo. Y yo dije, vamos a ver, hasta que empecé a experimentar y decía, verdaderamente, primeramente cuando usted tiene una necesidad, ¿verdad que uno se desboca? Y uno se atora y agarra aquella, y qué bendición. Y cuando viene a ver, hermano, lo que era una bendición termina siendo un lazo y usted queda enlazado. Y para después salir de allí, le va a costar. Le va a costar. ¿Usted cree que hay cristianos evangélicos hoy en día que no están enlazados con el enemigo por el dinero? ¿Están enlazados o no están enlazados? Y usted dice, oye, se comprometen, hermano. La palabra es clara, Jesús dijo que no dejaré padre, madre, casa, hijo, todo por amor a mí, no es digno de ser llamado mi discípulo. Y nosotros a veces posponemos los servicios del Señor y posponemos lo de Dios, pero ¿por qué no posponemos lo del trabajo? Usted es capaz de no venir en un servicio y le tocaba, pudiendo venir, no, porque tenía cosas que hacer. Pero
Cuando usted le toca cosas que hacer y le toca trabajar ese día, ¿por qué usted no pospone el trabajar y hace las cosas que tiene que hacer? ¿Por qué lo botan, hermano? Y a veces nosotros tenemos por ignorancia, ¿verdad? De que no, Dios sabe, Dios me conoce, Dios me perdona. Ese es Juan Disco. Eso es lo que el enemigo le hace ver a la gente. No es grave, pero yo creo que sí es grave que nosotros dejemos a Dios plantado. ¿O no es grave? Yo digo que para Dios es grave. Y después decimos, ¿por qué los azotes, Señor? Porque el enemigo ha echado lazo. Ha echado lazo. Y yo creo que en algún momento, hermano, nosotros también nos hemos equivocado y hemos tenido que pagar cuadrantes y consecuencias por nuestras acciones. Entonces el apóstol les dice, y él dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor, Al dinero. el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La paga del amor al dinero es que usted va a vivir una vida de dolores. Va a vivir una vida sufrida. ¿Por qué? Porque usted no le está dando el primer lugar a Dios. Le está dando, sin querer, el primer lugar al Dios de las riquezas de este mundo. Fuerte, ¿verdad? Ahora sí, vamos a entrar, si tenemos tiempo. Vámonos al Evangelio, hermano, no nos estamos saliendo de allí. Vámonos, hermano, a Mateo, ¿verdad? Vámonos al capítulo, hermano, 21, 12. Mateo 21, seguimos hablando acerca de lo que Jesús viene hablando, o vino hablando a través de la Escritura. Dice, purificación del templo, ¿cierto? ¿Ya está allí ubicado? Vea lo que dice la palabra. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera ¿quién? A todos los que vendían y cobraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho ¿qué? ¿Y quiénes eran los que estaban dentro del templo, hermano? No eran los levitas, no eran los sacerdotes, no era la familia de ellos. Ahora le explico por qué Jesús habla de eso. Vamos a hablar un poco de cultura. En la cultura judía, o en la cultura, cuando usted se mete en lo que es la cultura judía, como hablábamos al principio, estamos hablando de la ley judía, estamos hablando de los mandamientos de Jehová hacia su pueblo Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que había mucha gente porque vivía muy lejos y había un solo templo donde se adoraba. Había gente que duraba hasta 3 días caminando para poder llegar el día sábado a presentar su ofrenda delante de Dios. Recuerde que para la expiación de pecados se tenía que sacrificar animales, ¿cierto? Entonces esta gente corría el riesgo de traer el mejor animal, el que no tenía el testículo machucado, el que no tenía una buena visión, no tenía mancha, estaba puro, pero en el camino, si una familia tenía que caminar 3 días por un desierto, aguantando hambre, quizás un poco sed, el animal que iba a ser sacrificado corría el riesgo de morir, corría el riesgo de quebrarse una pata y ya no servía para el sacrificio. Entonces, ¿qué hicieron los sacerdotes? Los sacerdotes buscaron la manera de hacer un comercio. Entonces, dentro de la casa de oración, los sacerdotes criaban animales. Y la gente que venía de lejos vendía el animal bueno en aquel lugar y traía el dinero y se lo daba al sacerdote. Entonces el sacerdote, en vez de agarrar un animal puro, limpio, agarraba el que no servía, porque él decía que eso era para Dios, y lo sacrificaba. Pero el mal no era del que traía el dinero, el mal no era de la persona que vendía el mejor, el mal era del sacerdote que se agarraba el dinero y como sabía que el otro animal sucio no le iba a servir, lo sacrificaba y montaba en la mesa de Jehová lo impuro. ¿Quiere ver? Se lo llevamos a la Biblia. Aunque no nos salgamos de aquí, vámonos a Malaquía, el último de los profetas del antiguo pacto,
en los tiempos que cayeron 430 años de silencio. De Malaquías a Mateo, hermano, a los evangelios hay 430 años de un silencio de Dios. Y tendría Dios motivo para molestarse, sí, de más. Entonces vamos a estar ubicándonos en Malaquías, capítulo 1, desde el verso 6 en adelante. Amén. ¿Cierto? Vea lo que Dios le dice aquí a los sacerdotes, hermano. Estoy hablando, ojo, vuelvo a aclarar, estamos hablando del antiguo pacto y estamos hablando de los judíos. Cuando nos trasladamos a la gracia, estamos hablando en lo individual, en que usted y yo somos nuestro propio sacerdote. No estamos hablando de pastores ni de nada, de ministerios aquí, no. Solo estamos viendo lo que era la sombra para traerlo ahora a lo que es el día a día en nosotros. Vea lo que le dice Dios al profeta, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, hay una pregunta: ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. ¿A quién? A los sacerdotes. ¿Sí o no? Estamos leyendo. Luego él dice que menospreciáis mi nombre y decís. Luego hay otra pregunta: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre el altar ¿qué? Pan inmundo. Y dijisteis. Luego otra pregunta: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es... Despreciable. La mesa era donde ponían el animal que sacrificaba. El animal tenía que ser puro, ¿sí o no? Amén. Hoy en día, en la actualidad, la mesa de Jehová donde se imparte el pan es el púlpito. Porque de aquí se está impartiendo la palabra. Entonces, el animal, ¿verdad?, tiene que ser puro. O sea, la persona tiene que estar limpia para poder impartir la palabra del Señor. Ahora continuamos. Él dice: y cuando ofrecéis ¿qué? El animal ciego Animal ciego para el sacrificio, luego dice: no es malo, asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo presentarlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros, de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Otra pregunta: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿O estamos entendiendo? Yo le estoy llevando a los pasajes bíblicos, le estoy llevando a los misterios bíblicos, porque Jesús entró en la casa de oración y le dijo ¿a quién? A los sacerdotes que estaban robando al pueblo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el animal que ellos traían, ¿verdad?, en un tiempo lo traían bueno, pero como les decía, los que vivían lejos, en un acuerdo, llegaron y vendían el animal bueno por allá y le traían el dinero al sacerdote, y el sacerdote debía vender el mejor. Pero el sacerdote agarraba el dinero y como el mejor, y sacrificaba al cojo. O sea, que ellos prácticamente Robaban, hermano. robaban porque deben de escoger, ¿verdad?, la mejor ofrenda, porque ya se le está pagando por eso. Exacto. Entonces, para agarrar ganancia, agarraban el más. Porque ya no les servía. Ah, Como tenían el cojo, el ciego, y no les servía, nadie se los iba a comprar, decían: no, que se baje Dios de allá arriba, se lo metemos a Dios ahí listo. se aprovechaban de la... Se aprovechaban. Entonces, cuando viene Jesús, ¿tenía derecho de voltear las mesas? No tenía derecho. Y se lo dijo a ellos: ustedes han convertido la casa de oración de mi padre en una guarida de ladrones. Seguimos leyendo.
A veces, hermano, hay personas que dicen eso, ¿verdad? Pero hasta Jesús se iró cuando estaba en el templo, pero es que él tenía el derecho de Una ira poder. santa, hermano. Claro, era una ira santa. La ira de nosotros no es la misma que la de Jesús, ¿sabe? Jesús tuvo todo el derecho de irarse. Es como que culparte la palabra, ¿verdad? Que aprovecha muchas veces del dolor de otra persona que viene a escuchar. Eso es algo así, pues, culparte la palabra, ¿verdad? Pero sabe el dolor, la tristeza, o qué sea de la que está aquí, y todo lo suelta. Así Se es. le está dando una ofrenda que, Exacto. una palabra que más bien lo va a destruir. Exacto. Entonces, hermano, seguimos aquí leyendo la purificación del templo porque él dice, ¿verdad?, que es una cueva de ladrones, ¿verdad? Ya la casa de oración ya no se oraba, ya era un comercio. Esto lo podemos llevar hoy en día, pero eso ya usted lo sabe. ¿Será que hay algunas iglesias que lo que tienen es un comercio? Sí las hay, hermano. Que nada más le basta meterse en la red y ver en el internet quiénes, ¿verdad?, venden la palabra. Porque a la verdad hay quienes subimos contenido, pero no cobramos ni medio. O sea, es gratuita, la palabra completamente es gratuita. Estamos hablando de los que reciben dinero por eso. O sea, los que lo hacen con la intención de enriquecerse, de hacer dinero. Entonces están vendiendo la palabra. Y eso, bueno, ya Dios pesará y juzgará eso. Luego el 14 dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales, ¿quiénes? Y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionará la alabanza. Y dejándoles salió afuera de la ciudad a Betania y posó allí. Luego vámonos al 23, hermano, donde dice la autoridad de Jesús, ¿verdad? Porque siempre va a haber la gente que trate de contrarrestar la palabra de Dios. Era Jesús el mismo verbo y ellos estaban usando la ley, estaban usando la palabra de Dios para querer hacer ver a Jesús mentiroso. Porque el enemigo siempre usará la palabra distorsionada para tratar de avergonzar al que verdaderamente está portando la palabra de Dios. Y vea lo que le hacen a Jesús acá en público. Dice, cuando vino al templo, ¿quiénes? Los principales sacerdotes, los ancianos Del pueblo, se acercaron ¿a quién? A él, mientras enseñaba, y le dijeron una pregunta. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y vea la pregunta. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Quién era Juan el Bautista? El que enderezaría el camino. El que predicaba el evangelio. A la verdad, el espíritu de Elías estuvo sobre él y le dieron muerte y no supieron ni siquiera que Elías estuvo entre ellos. Tanto que hablaron de Elías, tanto que hablaron de la ley, y Juan, que portaba, ¿verdad?, el espíritu de Elías, le dieron muerte. Entonces, hermano, el profeta Juan el Bautista, primo de Jesús, primo hermano en carne de Jesús, por parte de Elizabeth y María, ¿verdad?, porque eran familia en el parentesco, se conocían. Vemos allí que Juan el Bautista, el Espíritu Santo lo llenó desde el vientre, ¿sí o no? Dice que cuando María y Marta se vieron, los niños brincaron, ¿verdad? Antes de venir a la tierra ya ellos brincaron, y dice que Elizabeth, Juan quedó lleno del Espíritu aún en el vientre. O sea, ya venía ungido como profeta. El profeta verdadero de Dios es ungido en el vientre. ¿Me entiende? A veces nosotros hablamos de lo que el ungimiento afuera exterior, está bien, eso es para los hombres, pero el verdadero profeta de Dios, Dios lo unge desde el vientre. ¿O no? La mayoría. Todos, hermana. Todos los profetas que usted ve, todos hablan y dicen que fueron ungidos antes de la fundación del mundo en el vientre. Solo que solamente es entre Dios y la persona. Luego hay una unción exterior, pero es visible para la gente. Pero el verdadero profeta de Dios es ungido de arriba. No es ungido porque los ministerios los da Jesús, hermano.
Los ministerios no los da hombre. Dice que Jesús estableció ministerios. Y los 5 ministerios los reparte Jesús como Él quiere. Yo puedo pararme aquí y decir mañana la unjo, hermana. Pero si no viene del cielo, yo las puedo unir. Pero esa unción es falsa. Hermano, una pregunta, vamos a poner una suposición, ¿no? Ajá. Yo estoy joven, estoy embarazada y estoy aquí en la iglesia, yo pertenezco aquí en la iglesia, ¿verdad? Ahí no me congrego, pero estoy embarazada y están alabando, o están cualquier cosa, hablando cosas de Dios. Y si mi hijo que tengo en el vientre, él danza en el vientre, Es del Señor. es del Señor. Claro. Nosotros experimentamos una resurrección, ¿verdad? En una predicación. Ahí está la hermana Betty, ya lo mira. ¿Usted cree que se congregaba en ese tiempo allá? Ya no estaba allá. Betania. En Betania. Ah, Creo que en un aniversario me tocó predicar a mí, creo que esos 5 días, hermana, y Dios me había hablado de una resurrección. Y yo no, yo esperando un muerto en la calle, que me trajeran un cadáver, que me iban a invitar por una casa. Ah, Yo no sabía, hermano. Y de repente el último día, un día sábado, pasó una mujer embarazada, hermano. Recuerdo que el Señor empezó el Señor a darme palabra, empecé yo a ministrar en el orden de Dios y a hablar acerca de la resurrección. Empecé a hablar acerca de Eliseo, ¿te acuerdas? Cuando la mujer y el niño, y empecé a hablar de Lázaro. Y cuando vemos que aquella mujer, yo le digo, ponle la mano en el vientre a esta mujer, que Dios va a hacer algo en su vientre. Y aquella mujer cayó y empezó a llorar, y nosotros nos vinimos y todavía estaba llorando, y nosotros no sabíamos nada. Bueno, normal, yo dije, ¿por qué se quebrantó? Solamente ella lo sabe. Y cuando como a los 3 semanas, 2 semanas, 3 semanas, la pastora me dice a mí, ¿verdad?, que esa mujer tenía 3 días el niño muerto en el vientre. no. ¿Me entiende? Y Dios cumplió su promesa o no la cumplió. Aunque nosotros en el momento ni la vimos, ni siquiera supimos cómo Dios lo hizo, pero lo hizo. Y ese niño nació. ¿Cree usted que ese niño es de Dios o no es de Dios? Amén. Fue sellado desde el vientre, hermano. Es más, Dios le dijo, ¿verdad?, que iba a ser profeta, hermano. Y le dijo que iba a ser, creo que varón, no me acuerdo bien exactamente, la que lo sabe es la hermana pastora Betty, de Robbie. Y mi hermana, yo no sé si tú estabas ahí en ese tiempo. sí estaba, pero yo estaba trabajando. Pero eso se movió o no se movió allá. Ahí está ella que lo testifique. Entonces nosotros vemos la gloria de Dios, pero a veces ni siquiera notamos lo que Dios hace. Eso sí es verdad, hermano, ¿Verdad? porque usted sabe, Bárbara, cuando ella venía para acá, ¿verdad? Y eso fue un día de clamor de madre, hermano. Y eso se le puso ya la barriga todo chiquitica. Y es así. Ahí está, no se estaba la hermana Flora ahí. Nosotros pensábamos que iba a parir ese día. La bebé danzaba en la barriga de la mamá. Porque lo que desconocemos es que hay un mundo espiritual, hermano, que antes de uno llegar ya hay batalla. Sí. ¿Verdad que sí? Que los hijos de Dios que tienen un propósito antes del vientre ya el diablo los quiere matar. Sí, hermano. A ella la quisieron, ella se cayó 2 veces y que gracias a Dios que el marido estaba ahí y la agarró. Y se lo dijeron a ella y nadie sabía aquí que ella sí había rebalado 2 veces en el baño. Ahora vea cómo Juan hablaba. Juan el Bautista, cuando estaba bautizando para el arrepentimiento y perdón de pecado, dice que los escribas y los fariseos mandaban y los saduceos mandaban a gente a espiar a Elías. Y le preguntaban lo mismo, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Eres tú el Cristo? Y él decía, no, yo no soy el Cristo. Yo solamente soy uno que clama la voz en el desierto, que endereza los pasos. Yo a la verdad bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, ese bautiza en Espíritu Santo y fuego. Pero dínoslos abiertamente para que nosotros le demos razones a los que nos enviaron. ¿Y quiénes los habían enviado? Los sacerdotes de ese entonces. Entonces, ¿qué le decía él? Hipócritas, cuerdas de víboras, arrepentidos y convertidos. ¿Quién los enseñó a ustedes a escapar de la ira del Dios venidero? Y cuando hablamos de víbora, estamos hablando de hijitos de serpiente, y como el padre de mentira, que lo estudiamos ayer, es Satanás, es la serpiente astuta, ¿verdad?, antigua, ¿o no es así? Sus hijitos son serpientes, ¿o no? Y Jesús les decía abiertamente, ustedes son una pared de sepulcros blanqueados, por fuera estáis limpios, se ven bonitos, hasta hermosos, pero por dentro estáis llenos de gusanos. ¿Lo habló Jesús o no lo habló Jesús? Entonces, hermanos, ¿cómo estamos nosotros por dentro? Porque si estamos blancos por fuera, gloria a Dios, es bien, pero también debemos estar blancos por dentro. Y solamente Dios y usted lo sabe. Solamente Dios y yo sabemos cómo yo ando. Ahora, si hay algo que a Dios no le agrade, hay que sacarlo, hermano. Por eso es que a veces hay momentos en liberación cuando usted ve gente que se batuquea en alguna
ministración de poder, también es Dios, pero cuando dice que esto se hablaba entre liberación, entre hombres, me guardo los nombres, que decían, hermano, usted sabe cuando hay gente que en verdad no se pueden contener, es porque Jesús está visitando el templo, porque no puede vivir ahí, porque está contaminado, porque Dios no habita donde hay inmundicia. Entonces cuando viene Jesús a visitar el templo, batuquea el templo, batuquea las mesas, porque hay cosas que no le agradan. Yo le decía, hermano, pero qué tremendo, y eso es bueno, claro, porque Dios limpia, porque Dios liberta. ¿Verdad que a veces nosotros no hemos andado muy bien y nos batuquea o no nos batuquea y después salimos llorando? Oye, perdóname, Señor. No sé usted, pues, pero yo en algún momento de mi vida pude experimentar eso y dije, es verdad. Es verdad porque lo experimenté, pues, de que Dios nos va a transformar, hermano, y nos va a decir lo malo. Él nos lo va a decir, pero no para destruirnos, sino para la limpieza del templo, porque Él quiere habitar allí. Ahora depende de usted y de mí que el templo esté limpio para que Él habite. Que no nos visite, sino que viva. Estamos en el 20... Ok, la autoridad de Jesús, ¿verdad? Él dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? Estamos en el 25. Del cielo o de los hombres. Ellos entonces discutían entre sí. Si decimos del cielo, nos dirán, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces, ¿qué le dijeron ellos entre la espada y la pared? Y respondieron a Jesús y dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿La tenía Jesús fácil o no? No la tenía fácil, hermano, porque Jesús vino a lo suyo y quería libertar a lo suyo, pero Jesús dijo, como le estudiamos en las clases pasadas, mi palabra no haya lugar en vosotros. Hay gente que la palabra de Dios no le encaja, o no es así. Y la palabra de Dios es la que nos santifica, la que nos purifica, la que nos discierne. Entonces nosotros tenemos que comernos toda la Biblia. Aquí hay versículos que para mí, hermanos, son fuertísimos, fuertísimos, demasiado fuertes. Pero ¿qué hago yo, hermano? Bueno, espero en ella. Ahora, ya creo que se nos fue la hora, ¿verdad? Sí. Quedan 15 minutos. Entonces, bueno, hermano, vamos entonces por estos 15 minutos a profundizar, pues. Entonces, ¿qué ha entendido usted, hermano o hermana, acerca de lo que es la riqueza? El enemigo usó 3 tentaciones, ¿verdad?, para tratar de sacar a Jesús del ministerio, del propósito. Estos mismos 3 tentaciones las busca usar el enemigo en contra de la iglesia, o sea, en contra de usted y de mí. ¿Será que cuando usted tiene hambre o tiene necesidad, el enemigo no le presenta cosas para que usted caiga en pecado con el pan? Porque no hay nada más fuerte que le toquen a uno la barriga, ¿verdad que sí? De repente usted y yo aguantamos, pero si tiene niños pequeños, como le decía, se le presenta un negocio no muy claro, ¿lo agarraría usted o diría, no, ya va? Espérese para llorarle a Dios. Porque no es normal que usted se gane una suma de dinero rápida sin saber qué está haciendo. Y usted no entiende en el mundo espiritual. Porque de repente, mire, lo voy a hablar con testimonio. Esto lo puedo decir porque es mi prima y es mi familia, la cual amo mucho y sigo orando por ella. Una mujer que adora, hermano. Ahorita está un poco apartadita. Pero ella era una de las principales, hermanos, que cuando cantaba, ¿verdad?, se sentía esa presencia de Dios. Y recuerdo que yo estaba más nuevo, ella tenía más tiempo que yo en el Señor. Y yo le digo un día, nos congregábamos en la misma iglesia, y yo le digo un día, mira, prima, es verdad, es bueno diezmar y ofrendar, pero ninguna bendición que venga de los cielos te va a apartar de Dios. Entonces recuerdo que ella con su esposo entablaron un negocio y ellos empezaron a vender lentes en las playas. Y en ese tiempo se vendía bastante y ella ganaba mucho dinero, y los días que más ganaba eran los fines de semana. Entonces ella trabajaba, se iba los jueves y trabajaba viernes, sábado y domingo. O sea, ella se congregaba lunes y martes y miércoles, solamente 3 días. Y yo le decía al pastor, ¿verdad?, que era mi pastor, y él me decía, sí, es verdad, varón, está malo, pero ¿cómo hacemos? No podemos obligarla. Entonces yo le dije un día, hermano, pero dígale usted, no, hermano, yo le he dicho varias veces, pero
no sé cómo de llegarle a decirle, bueno hermano, yo me voy a tomar el atrevimiento, si usted me da la oportunidad, yo se lo digo. Yo llegué, yo le dije, mira prima, ven acá. Yo creo que esa bendición que tú dices, aunque estás trayendo el dinero a la casa de Dios, y era más o menos dinero, hermano, si era, pero no te estás congregando. Y tú dices que Dios te dio esa bendición, pero Dios nunca te dará algo que lo aleje de él, ¿o sí? No, Dios le dará algo que usted gane plata y se deje congregar. no. ¿Quién la estaba trabajando? El enemigo. Y ella cayó en el lazo, hasta ahorita no se ha podido levantar. Y le estoy hablando más de 10 años atrás, 12 años atrás. El hijo, que tenía 10 años, 11 años, estaba tocando la batería, que es mi primo. Hoy en día no anda en muy buenos pasos, ¿verdad? Conoce palabra de Dios, bajó a las aguas conmigo. Y porque como ella accedió a dejar de congregarse y a llevar el evangelio según como ella creía, porque creía que Dios se compraba con dinero, ¿verdad? El enemigo le destrozó el hogar, se divorciaron, el hombre anda por allá por Guayana, por Colombia. Mi primo, bueno, no se está congregando y empezó a hacerse tatuajes y cuestiones locas después de haber conocido la verdad, y ella todavía le cuesta levantarse. ¿Qué votó ella? El adorar, porque adoraba en la casa, en el altar, adoraba. El hijo era un músico que Dios estaba preparando, y por su descuido el enemigo la sacó no solo a ella, sino a la familia. ¿Está viendo lo sutil que es el enemigo? ¿Y por dónde la tentó? Por dinero. Entonces, ¿será que hay mucha gente que así como a mi prima, el enemigo la sacó? Y creo que Dios la vuelva a traer en el nombre de Jesús, así Amén. lo creemos. Amén. Aunque tiene que pagar su cuadrante, ¿verdad? Pero mala mujer no es. Pero usted cree que así como a mi prima, el enemigo la engañó, la embaucó, no engaña mucho. ¿Será que hay gente que usted veía todos los días aquí no los ve hoy en día? ¿Por qué? ¿Por qué no los ve? ¿Andan atrás de quién? Del mundo afanado. Del dinero, hermano. Estoy ganando bien. No, es una bendición. Dios me dio ese trabajo. Pero no te estás congregando, papá. No te estás congregando, mamá. ¿Cómo me vas a decir que el trabajo, la bendición vino de Dios si te alejó de la casa de oración? ¿A qué Dios servimos? Fuerte, ¿verdad? No podréis amar a dos. Dios sí. A los O amas a tu Dios con todo tu corazón, o amas la riqueza. El dinero no es malo, Porque yo digo, pero el que tener a amor veces sí. Diga más. Dios prueba, ¿verdad? Porque conoce el corazón del hombre y a veces la necesidad. Sí conoce la necesidad que tenemos y Dios prueba. Depende de nosotros muchas veces aprovechar lo que Dios quiere con nosotros, como otras veces nos agarramos eso, como es, agarramos más la riqueza que las cosas de Dios. Porque Entonces, ¿quién está en el corazón? es, Si yo me voy más hacia la riqueza, ¿dónde está mi corazón? Dios prueba, ahí es donde está. No me aman, dirá el Señor. Cargamos la Biblia aquí, pero ¿quién te entronado ahí? Es duro, hermano, pero lo dice la Biblia. Y vea que Pablo, un hombre que tuvo recursos, tuvo dinero, ¿verdad? Pero después él dice, adorar a Dios en las riquezas, pero también en la escasez. Y luego él dice, con abrigo y sustento vive el creyente feliz. ¿O no? Pablo dice, no me des demasiado para que mi corazón no se enaltezca, pero tampoco me des tan poco para no blasfemar tu nombre, sino que con abrigo y sustento vivimos tranquilos. El día a día, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro refugio, es nuestra fortaleza, porque usted sabe que cambia a la gente, el dinero. Y recuerdo una vez que fui probado en eso y dije, Señor, me raspaste. Uno tiene que hablar verdad. En ese entonces estaba nuevo. Y recuerdo que yo le dije, Señor, yo no pelaba el diezmo, hermano, las ofrendas siempre. Pero un día llego y le digo, Señor, si tú me das más, yo doy más. Hermano, me gané una cantidad de dinero en una semana. Usted no tiene ni idea de cuánto me gané. Y créanme que terminé dándola, pero creo que salí reprobado porque me costó darla. Cuando era no mucho, lo daba fácil. Pero si usted se gana, Dios le da $1000, pues le regala $1000. ¿Es capaz usted de poner $100? ¿O le mocha? No, $100 como mucho.
20 con 20. ¿Hay o no hay gente así? Porque el problema está, hermano, es que cuando no lo tenemos, ofrecemos. Pero cuando Dios nos prueba y dice, vamos a ver si es verdad, y te pone la bendición en la mano, a ver si vas a dar lo que prometiste. Y ahí están los dos reinos debatiéndose. Entonces estamos en una constante prueba, estamos en una constante lucha, y por la palabra nosotros podemos entender, podemos llevarlo a la conclusión, hermano, que es mejor entregarle a Dios todo. Es mejor darle a Dios todo. Diga, hermano. Salomón, Dios lo bendijo grandemente, pero él cayó en la tentación terrible, pero no por dinero, sino porque se casó con una mujer. No tanto que se haya casado con las mujeres, porque ellos les era permitido, sino que las buscó fuera del pueblo. Claro. Y dice que toda la mujer buscó de los sidonios, y entonces no solamente que se casó con mujeres que no eran del reino, sino que él consentía que las mujeres hicieran templo a los dioses paganos. ¿Verdad? Por eso ¿Verdad que sí? Por eso que Dios no quería que él fuera a buscar mujeres fuera Exacto. del territorio de él. Entonces él dice que él consentía que las mujeres que él tenía edificaran templos, pero al Dios que no es Dios, el que él conocía, el Dios de sus padres. Por eso es que Dios nos dice que no nos unamos a yugos desiguales. ¿Qué hace un cristiano casándose con una bruja? Dígame usted cómo puede vivir uno en una casa, uno invocando a Dios y el otro haciendo brujería. ¿Ah? Es como fuerte. Una lucha bien fuerte. Entonces yo creo que ahí, hermano, bueno, hasta acá, ¿verdad? El Señor nos ha dado. Después seguimos profundizando un poco más acerca de lo que Jesús enseñó, con quién peleó Jesús y por qué peleó. Recuerden, hermano, ya terminando, que no estamos hablando de pastores, no estamos hablando de maestros, no estamos hablando de nada de eso, estamos hablando en lo individual, estamos hablando en que usted mismo es el que tiene que tener la palabra de Dios en su corazón, y quién mejor que usted para echarle esa leña al fuego. Ore, ayune, vigile, cada día dígale al Señor que le dé más sabiduría en su palabra, porque aún los mismos sacerdotes de ese entonces sentían era el enemigo. Y ayer lo vimos cuando él le decía, vuestro padre es el diablo. ¿Sí o no? Lo leímos ayer. Entonces, oye, qué triste que nosotros creamos que estemos sirviendo a Dios y estemos sirviendo a otros. Eso sí es triste. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios.